Eh, ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Yo también estoy bien, gracias por preguntar. Eh, esta semana estaba leyendo, yo no sé si alguien conoce, creo que no, me imagino que no, a una activista, ¿ya? ¿Se entiende el concepto activista, cierto? ¿Ya? Se llama ella Ayaan Hirsi Ali. Ella es una activista por los derechos de la mujer. Básicamente ella es o era islámica, nació en Somalia. Ella fue, ¿cómo se llama? Se me olvidó lo que regularmente hacen a las mujeres en esa zona de África que es, eh, se me fue. Se me fue el nombre, pero bueno, que afecta su eh, castración, no, es castración, ablación, ablación, entonces, ¿se entiende eso? Que es como una castración para la mujer para que no tenga relaciones sexuales, ¿ya? Eso ocurrió con ella. Ella era musulmana, pero después abandonó todo lo que es producto de esto mismo, por esta castración, tiene un nombre más técnico, así que perdonen mi ignorancia, y se transformó en una activista atea, ¿ya? Y estaba leyendo el día lunes acerca de ella, y ella ahora se acercó al cristianismo. Ella es cristiana ahora y está trabajando en esta área. Y es interesante lo que ella comentaba acerca de la realidad, cómo ella huyó del Islam y habla acerca de y su ministerio, por decirlo de alguna manera, no su ministerio, pero su trabajo estaba dirigido fundamentalmente a promover las consecuencias del Islam y todo lo que venía con ello, ¿ya? Y no voy a profundizar sobre eso porque eso nos va a dar para otro tema, ¿ya? Pero después comenzó a rodearse de todo lo que era el mundo ateo. Y fundamentalmente ella estaba muy vinculado a todo este movimiento intelectual, a todo este movimiento de conocimiento que tiene que ver con el periodo de la historia de la ilustración, ¿ya? Que tiene que ver con todo el surgimiento ahí en el siglo XVIII, particularmente en Francia, en Inglaterra, en Alemania, acerca del conocimiento. Entonces, dentro de todo eso ella se dio cuenta que es imposible la realidad de que no haya un Dios dentro de todo esto y dentro del propósito. Bueno, es mucho más profundo que eso. Y ella comenzó a trabajar en el tema de lo que es hoy día el cristianismo en su propia vida. Y es interesante cómo ella ha ido profundizando acerca de eso. Y eso me llevó a pensar, mira, todo eso lo que dije, para lo que me llevó a pensar. Por lo menos es bueno, estoy pensando, ¿ya? Y la necesidad que nosotros tenemos de hablar acerca de algo que es más técnico, ¿ya? Que se da más en la Escuela del Reino, por ejemplo, o en los estudios, que es la cosmovisión. Cosmovisión, ¿han escuchado hablar de cosmovisión? ¿Ya? Todos tenemos una cosmovisión, ¿ya? Y la cosmovisión es la percepción de la realidad. Cómo nosotros percibimos la realidad, el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, en nuestra cultura, lo que nosotros percibimos. Pero la cosmovisión es esa percepción de la realidad, pero también cómo formamos parte de esa realidad. Vale decir, cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad, que es la que se formó en virtud de nuestro de dónde nacimos, de nuestra cultura, nuestra familia. Todo eso fue fomentando nuestra forma de percibir la realidad y por ende de cómo yo formo parte de esa realidad. Ustedes, cada uno de ustedes, los que están acá, me incluyo, cada uno de ustedes tiene una cosmovisión. Hicieron este análisis de la percepción de la realidad, hicieron el análisis de cómo se integran a esa realidad. No se han dado cuenta, pero así fue.
porque cada uno de ustedes tiene una cosmovisión. Y la cosmovisión, dentro de lo que es la cosmovisión, hay 4 preguntas fundamentales que yo solamente voy a mencionar una, que tiene que ver de a dónde venimos. Todos nos hemos hecho esa pregunta en un momento u otro, consciente o inconsciente. Hay otras 3 que son interesantes, pero fundamentalmente quiero detenerme en esta, es de a dónde venimos. Mencionaba acerca de Jean que ella era atea. Hay un libro de otro famoso ateo que es Francis Flew, que era uno de los más importantes ateos del siglo XIX. Y él se convirtió y escribió un libro, Dios existe, se los recomiendo, ¿ya? Y cómo llegó a ese análisis de escribir toneladas y toneladas de libros acerca del ateísmo, de todo lo que significa el marxismo. El ateísmo está muy vinculado al marxismo, ¿ya? Y cómo él llegó a la conclusión de que sí, Dios existe. Él había escrito un libro que se llamaba Dios no existe. Y después escribió Dios sí existe, ¿ya? Pero ¿por qué digo eso? Porque eso es una cosmovisión. Es cómo percibe la realidad. Por tanto, una persona que tiene una percepción de la realidad, de dónde venimos y cree que es evolutivo, él piensa que viene del mono o de alguna célula o de algo, evidentemente va a estar ajeno a Dios. ¿Se entiende? Va a estar ajeno, va a tener una visión ajena de Dios. Aun cuando después socialmente pueda entremezclar y entrelazar, pero esencialmente va a tener una forma de ver, de entender y percibir la realidad sin Dios. Una persona que cree, que es creacionista, aún sin ser religioso, ¿ya? Va a tener una percepción de Dios. Ahora, todo eso desencadena una multitud de cultura individual que se ve afectada por la cultura que hay social. Entonces, de una u otra manera, construimos todos nosotros una percepción de la realidad. Quizás alguno de ustedes tiene una percepción creacionista o de Dios, otros quizás no tanto en algún momento de su vida. Pero todo eso trae un conflicto en nuestra realidad de cómo nosotros enfrentamos la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Van conmigo? ¿Estoy siendo claro? ¿Ya? Si no entienden, me lo explican para que yo lo pueda entender. ¿Ya? Entonces, en suma, lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. Y cómo nosotros nos vemos afectados de esta cosmovisión. Cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, pensando en eso, me gustaría que pudiésemos leer en Efesios capítulo 5, y voy a leer bastante acerca de esto. Efesios capítulo 5. Evidentemente yo particularmente siempre tuve una conciencia de Dios, por tanto yo creí desde un principio, porque mi familia era católica, era de una u otra manera creyente, yo tuve una percepción de la realidad de un Dios lejano, que no se entrometía en nuestra realidad, pero tenía una percepción de Dios. Quizás tú tuviste una percepción de Dios como la mía, o quizás más aguda, más certera, más real, ¿ya? Pero, como digo, todos tenemos esta realidad. ¿Están conmigo? Entonces, ¿puedes entender que tienes una cosmovisión? ¿Sí? En Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Yo estoy con la Biblia de las Américas, por si acaso. Sí. Pero, dice, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades,
ni necedades, ni grosería, que no son apropiadas, sino más bien, dice, acción de gracias. Sino más bien con acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ello, porque antes erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararla. Porque es aún vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Versículo 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, por tanto tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, danos sabiduría, danos el conocimiento, danos la comprensión de poder tomar tu palabra y ser amonestados, exhortados, animados. Que tu palabra nos lleve a la luz, que tu palabra nos lleve a toda verdad. Padre, disponemos nuestro corazón a ti. No estamos aquí solamente porque es parte de nuestra vida venir. Y si es así, Dios, cautívanos con tu palabra. Que tu palabra venga de manera sencilla y simple a nuestro corazón. Que abra nuestro entendimiento para poder ser, Dios, expuestos delante de ti en integridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es interesante en este pasaje, y quiero dividirlo en dos. Ya vamos a hacer una división de dos cosas, el antes y el después. Ahora, como hablábamos acerca de la cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión, pero aquí el escritor Pablo plantea algo interesante que tiene que ver con el antes y el después. Cada uno de nosotros somos confrontados y enfrentamos una realidad que tiene que ver con esta exposición de la luz, de la verdad, de la realidad. La realidad es objetiva, no subjetiva. Nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, percibimos subjetivamente la realidad. Vale decir, lo explico de mejor manera. Dios es objetivo. Él existe porque Él dice, yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Yo no necesito nada externo para ser, ¿verdad? Eso es una realidad objetiva. Ahora, yo, de acuerdo a la cosmovisión que hemos estado hablando, puedo tener una percepción o no de Dios, pero no cambia la realidad, ¿se entiende? Dios sigue siendo Dios, aun cuando yo no crea que Él existe, o que Él sea Dios, o soberano. Pero Él sigue siendo Dios. ¿Se entiende? Ahora, bajo esa premisa, cuando yo logro ver la luz, cuando yo logro estar consciente de la realidad de Dios y yo puedo percibir que es todo lo que yo necesito, como Anthony Flew, como a Jan, que ellas ya lograron salir de su cosmovisión atea y entraron a la realidad de Dios. ¿Qué ocurrió con ellos? Como dice la Biblia, ellos entraron en una metanoia, en una metamorfosis mental, emocional y espiritual de manera íntegra para pasar de un estado a otro. ¿Se entiende? De no creer a creer. Pero no es simplemente eso. No es simplemente eso, porque ¿en qué diferencia hay de un ateo que pase de un estado a otro si va a creer en Dios y una persona que nació como yo en un contexto cristiano o religioso tiene conciencia de Dios, pero al tener conciencia de Dios no significa que sea hijo de Dios, ¿verdad?
¿Necesito aclarar eso? Puedo saber que Dios existe. E inclusive puedo creer que Dios existe, pero eso no significa que yo sea hijo de Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que todos son hijos de Dios. La Biblia enseña que, más a todos los que le recibieron, a Jesús, ¿verdad? Hecho hombre. Juan 1, del versículo 1 hasta el versículo 12, tenemos la exposición de quién es Jesús. Era el verbo, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros, y fue despreciado y fue muerto por causa de nuestro pecado. Pero todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Y nos dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por tanto, nuestra transformación o nuestra metanoia o nuestra metamorfosis viene a través de la realidad de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, a pagar nuestra maldad. Maldad que era abundante y que lo es. ¿Alguien que no sea pecador acá? Yo no lo soy hoy día, pero ayer, digamos, antes de Cristo, era pecador. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿No hay duda? Perfecto. Entonces, cuando tú entras a esta realidad, se transforma. Entro en una percepción de la realidad distinta, pero no basta con eso. Debe haber, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino que mediante la renovación de vuestra mente podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una transformación, un cambio de mente, una metanoia. Mi mente antigua, antes de Cristo, tiene que salir y entrar una nueva mente. A Corintios dice que es la mente de Cristo. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Por tanto, hay una transformación de la cosmovisión que nosotros teníamos. Ya no es solamente una percepción, ahí vienen las siguientes preguntas de la cosmovisión, pero que no voy a entrar en eso. Pero es cómo yo ahora transformo mi cosmovisión y obtengo una cosmovisión conforme a Dios, de acuerdo a Dios, al diseño de Dios. Esto es grandioso, es fabuloso y es un milagro que nosotros no dejamos de comprender y de poder asombrarnos cuando pensamos en Él. En el huerto de Edén, Dios puso a Adán y Eva. No voy a profundizar tampoco acerca de eso. Y los puso en un estado perfecto y dio instrucciones. Y dio particularmente instrucciones de cómo vivir, qué debían hacer, cómo debían funcionar, ¿verdad? Y había entre Adán y Eva un estado perfecto, individual y como pareja. Se llevaban súper bien. Ella estaba sometida a Adán en todo. Amén. Ay, no dicen amén más encima, se quedan callados. Bueno, vamos a tener que hablar de esto, ¿ya? Nos cuesta el sometimiento, la cosmovisión, vamos a tener que cambiar eso, ¿ya? Ay, Dios. Bueno, en fin, siguiendo. Entonces, en ese estado perfecto, el hombre cayó, pecó, se rebeló contra Dios. Y quiero hacer esta salvedad, ¿cómo decirlo? Bueno, en fin. La caída del hombre se produce bajo la seducción, y por favor subraya esa palabra si lo estás anotando en tu Biblia, de la seducción ¿de quién? La caída del hombre se produjo por la seducción ¿de quién? De Satanás o la serpiente sobre Eva, ¿cierto? Y por ende sobre Adán. No voy a entrar en los detalles. Pero después tenemos las consecuencias de la caída. Y dentro de todas las consecuencias que son enumeradas, tenemos que Adán y Eva fueron sacados del Edén, ¿cierto? Y comenzaron una etapa de lo que nosotros llamamos naturaleza caída. Están caídos. Viven bajo la estructura del pecado. Su cosmovisión es
pecadora. Ellos, la tendencia de ellos, digo de ellos porque estamos hablando en aquel tiempo, hoy día es la mía, pero en aquel tiempo ellos viven bajo una estructura de pecado, de caída. ¿Ya? ¿Cuál es el pecado original? ¿Han escuchado ese término, no? El pecado original. ¿Cuál es? La consecuencia de la desobediencia. Es el orgullo. El orgullo, que fue lo mismo, la misma raíz de Satanás. Me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a él. Y por eso fue arrojado del cielo, ¿cierto? ¿Cómo induce al pecado de Adán y Eva? A través del orgullo. Es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás. ¿Y qué ocurre? Cayó. ¿Se entiende? Entonces, ese es el estado. Ese es el estado, esa es la cosmovisión, esa es la estructura genética, fisiológica, biológica, emocional del hombre. Pero aparece e interviene Dios a través de su Hijo, ¿cierto? Y viene a redimir al hombre. Y es importante esta palabra, redimir. Redimir es tomarlo de la miseria, sacarlo del pozo, de un hoyo profundo. En esencia, la palabra redimir viene de una trampa que se hacía antiguamente para cazar, que era un hoyo profundo donde el animal no podía salir, ¿ya? Entonces, cuando caía, estaba frito, ¿cierto? ¿Qué significaba si era un hoyo? No es la palabra, pero un hoyo de cazador significaba que iba a morir. Había sido cazado. Entonces, redimir es cuando este animal cae en este pozo profundo, 3-4 metros, y tú lo sacas de ese pozo, y no solo lo sacas y lo pones en un lugar seguro, sino que lo pones en un lugar alto. Alto tenía asociado a seguridad, ¿ya? En el desierto, particularmente de Judá, en el contexto, si tú estabas en un lugar alto, estabas seguro. Entonces, redimir es sacarte de la profundidad de un pozo, que era una trampa, y ponerte en un lugar seguro. Cuando Jesús viene a morir por nuestro pecado, a pagar nuestra maldad, el justo por los injustos, Él viene a redimir, vale decir, nosotros estábamos bajo muerte, ¿sí? Porque estábamos en el pozo. Y viene y nos toma y nos saca y nos pone en un lugar seguro. ¿Verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque realmente ocurrió eso con nosotros. ¿Ya? Pero al hacer eso, debe ocurrir algo más, que es la transformación de cómo entendemos, percibimos y sentimos como hijos de Dios. Y eso se llama, de acuerdo a Romanos 12, la transformación, la renovación, la metanoia, la metamorfosis. ¿Y por qué digo metamorfosis también? Cuando la palabra que utiliza es metanoia, que es cambio de mente, metamorfosis porque no solamente cambia nuestra mente, cambiamos completamente. ¿Qué es lo que pasa con la cuncuna? ¿Se acuerdan ustedes de la película Bichos? Que había una cuncunita y al final le salieron 2 alitas pequeñitas, ¿ya? Pero la metamorfosis es la transformación de la cuncuna a mariposa. Entonces, no es solamente de nuestra mente, aun cuando la Biblia habla acerca de nuestra mente, lo que estoy haciendo es explicarlo de esta manera, ¿ya? Pero es una transformación completa y absoluta. Y en Efesios, lo que está diciendo es eso. Porque hoy día, en nuestra sociedad, tenemos una sociedad que rechaza a Dios, ¿o no? Que la estructura de la sociedad es rechazar a Dios. Que las leyes están diseñadas para rechazar a Dios. ¿Me entiende? Y el centro, ¿quién es? El hombre, el individuo, ni siquiera la sociedad. Porque todo se hace en relación a uno, a nuestro propio interés. Yo hago
y funciono en nuestra sociedad en virtud de mis intereses. Yo no estoy dispuesto a hacer algo por el resto si no me beneficia. ¿Se acuerdan ustedes del 18 de octubre? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que ocurrió el 18 de octubre. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gran marcha. Pero yo les voy a decir algo secreto entre nosotros. ¿Sabes cómo se le llama a ese periodo, a esa situación que ocurrió? No. Se llama, y ustedes van a decir, ¿quieren que se los diga? Ya díganme, a ver. Díganme. Pregúnteme, dígame. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Chile despertó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? No es algo que yo inventé. Chile despertó. ¿Sí o no? Pero respóndanme, porque van a dejar solo aquí, después van a venir a buscarme, van a decir, no, él lo dijo, nosotros no. ¿Ya? Chile despertó, ¿sí o no? Se despertó. Y ustedes van a decir, sí, es verdad. Y es verdad, es lo que ocurrió. Es transversal, todos hablan de eso. Esta señorita que yo les hablaba recién, que se había convertido, ella habla de 4 aspectos importantes que están afectando a nuestra sociedad. Y una de ellas se llama la ideología huaque. ¿Han escuchado eso? ¿No? La ideología huaque es la ideología del despertar, que nace básicamente en el tema de la lucha racial de los negros, ¿ya? Del huaque, despertar a las injusticias sociales. Por tanto, no es lo que hoy día está ocurriendo, el despertar de Chile, que Chile despertó, no tiene que ver con las necesidades de las personas, sino que tiene que ver con una ideología de un mundo caído. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Puede que tú sientas ofendido por lo que estoy diciendo. Y está bien que te sientas ofendido, porque la verdad ofende. Pero esa es la verdad. No podemos transar la verdad. Entonces, cuando hablamos de esta realidad, de esta cosmovisión, es a eso a lo que nosotros nos enfrentamos. Una sociedad individualista, una sociedad que no busca a Dios. ¿Se acuerdan, Romanos? No hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. No hay quien haga el bien. Esa es nuestra realidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, y ahora te hablo a ti, hay 2 cosas que debes saber, pero debes saber no para saber, para hacer. Hay 2 cosas que necesitas entender, que tienes la necesidad apremiante de generar cambios en tu propia vida. Una de ellas es, lo voy a leer, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y continúa el versículo 2 hasta el versículo 5, que es la primera que debe llevarnos a pensar y que quiero que puedas enfrentar. Y dice, andad en amor así como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero dice, versículo 3, pero, somos imitadores de Cristo, somos imitadores, seguimos su ejemplo, funcionamos como Él funciona, vale decir, adquirimos la manera, la forma de ver, de entender y percibir la realidad según Cristo, como Él lo mostró. El verdadero discipulado tiene que ver no con lo que yo enseño, sino con lo que yo muestro, ¿verdad? Es como yo ando. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imítenme. Él no estaba siendo arrogante, altivo, diciendo, oye, yo he alcanzado el nivel supremo. No, él está diciendo, vamos a ser discípulos. Y discípulos es, haz lo que yo hago. Yo a mi hijo le digo, no mientas. Si yo le digo, no mientas, si yo miento, ¿tú crees que estoy educando? No. Es más, va a llegar el momento en que él me va a decir, oye, ¿cómo me dices no mienta si tú estás mintiendo? ¿O no?
Entonces, discipulado, cuando hablamos de discipular, es imitar, el hacer lo que nuestro tutor hizo. Entonces, nosotros somos discípulos de Cristo, ¿o no? ¿Somos cristianos o no? ¿Somos hijos de Dios o no? Entonces, ¿qué dice versículo 1? Sed pues imitadores, ¿de quién? Bien, aleluya. Estamos prendidos. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos andar? En amor, ¿verdad? Debemos amar. ¿Qué es la diferencia del mundo? La Amaru hablaba en la mañana acerca de ir contracorriente. Hay ¿cómo se llama? Una comunidad terapéutica que se llama Contracorriente. ¿Ya? Pero es ir contracorriente. Eso significa todos van para allá y yo voy en sentido contrario. Antiguamente había un libro, cuando yo era joven, recién convertido, había un libro que se llamaba Atrévete a ser diferente. Y era precisamente todos los pescados iban para allá y este otro pescado iba allá. Atrévete a ser diferente. Y esto es, nosotros debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad individualista que no ama, se ama a sí mismo. ¿Ya? Y los beneficios son en los cuales yo tenga beneficios. Y si eso te puedo perjudicar a ti, te voy a perjudicar. Esta famosa marcha que hubo en el 18 de octubre, ¿se acuerdan que después aparecieron las votaciones para ver si había un cambio de constitución? Yo fui a votar. ¿Ya? Y estaban, me acuerdo, las marchas por la justicia, por el otro, que la importancia y que debemos pensar en los pobres y qué sé yo. Y fui a votar acá en el Estadio Bicentenario y había una cola, pero que se las encargo, no sé si alguien votó ahí, pero a mí me tocó, la entrada era por acá por Enrique Olivares, ¿cierto? La principal. Pero yo tuve que dar toda la vuelta y llegué a Enrique Olivares, pero por Panamá, Colombia, bueno, no me acuerdo, pero era toda la vuelta, tenía que dar toda la vuelta al estadio, pero la cuadra, y es gigante, ¿ya? ¿Y sabes qué? Tú veías cómo la gente, los muchachos, se metían. Uno haciendo fila por 2, 3 horas, y los otros, los muñecos, llegaban y se metían. Eso era el respeto que ellos estaban pidiendo en la marcha. ¿Te das cuenta? No, buscamos justicia, pero que me beneficie. No importa si te perjudica. Ahora, yo no estoy criticando un movimiento ni nada. Estoy diciendo cómo es la sociedad. Pero nosotros, dice, somos imitadores de Jesús. ¿Y cómo debemos andar? Y esta es la clave. Suena bonito andar en amor, ¿cierto? Suena como hasta medio hippie. Ahora chic, porque ahora de hippie pasamos a chic. Puro amor, puro amor. Pero en el sentido práctico, ¿cómo es? Es pensar en el otro. Lo que hablábamos en el grupo de conexión de los que están. Es pensar en el otro, la importancia del otro. A pesar de mí. ¿Qué hizo Jesús? Vino a morir por nosotros. ¿Y qué le costó? No solo su vida, sino el castigo que él recibió, el desprecio que él recibió y la muerte. Y algo más importante, lo que significó en la Trinidad. Entonces, ese es el ejemplo al cual nosotros debemos andar. Y dice, andemos de esta manera. Andemos de esta manera. Dice, versículo 3, pero que, y aquí es donde se provocan, ¿cómo se llama la dicotomía en la realidad nuestra? En sociología y particularmente en cosmovisión, se habla de la vida privada y la vida pública. La vida privada, nosotros hacemos lo que queremos. Y en la vida pública tratamos de mostrar lo mejor que somos. Y se provoca esa dicotomía, esa irrealidad. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo vengo a la iglesia temprano para predicar, y lo que voy a predicar ahora, pero alguien se me cruza en la calle, ¿qué te pasó? Y se nos olvida que somos hijos de Dios. ¿Les ha pasado a ustedes o solo a mí? Que tenemos esa dicotomía, que reaccionamos violentamente, con desprecio y a veces hasta ofensivamente. Si tenemos la posibilidad de pegarle a alguien, ¿le pegamos? Vaya, no le estoy poniendo mucho color. Pero ocurre o no, que tenemos esa dualidad en la iglesia. ¿Cómo le dicen a los cristianos que van a la iglesia a pegarse en el pecho? ¿Han escuchado? Claro, pero también dicen que van a la iglesia a puro pegarse en el pecho, o que
de una u otra manera nosotros tenemos una doble vida. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte algo. Y por favor, ¿pueden mirarme a los ojos? Yo no los puedo mirar a los ojos. Pero debo decir que es verdad. Y nosotros somos, y escucha lo que voy a decir, somos responsables de eso. Y sabes que eso es pecado. No andar conforme a lo que nosotros somos. Tú eres hijo de Dios, debes andar como Él anduvo. ¿Se entiende? Dice, porque la inmoralidad, dice, las palabras ¿dónde estoy? Sí, perdón. Dice, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Y yo quiero aquí hacer algo, una salvedad, quiero llevarte a pensar lo siguiente. Nosotros venimos de una cultura evangélica que ha subestimado la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque hemos enfatizado la gracia al punto en que hemos provocado que la gracia sea tenida como un motivo para hacer lo que queremos. Y esto ocurre, esto es así, ¿ya? Es una realidad. Muchas veces tú te justificas de hacer cosas y no considerar no hacer cosas que desagradan a Dios porque sabes intrínsecamente en tu inconsciente o tu subconsciente de que existe gracia y hay perdón. Por tanto, te permites ciertas libertades. Hablar, decir, ofender, despreciar e inclusive pecar, darte gustos. El pecado, como alguien dijo, el pecado es rico. Por eso uno peca. De lo contrario, no pecaría, porque nos produce placer. ¿O no? Sí. Pero, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Dice alguien por ahí que cuando uno peca es ateo. No existe Dios. Por tanto, cuando tú consideres el hecho de pecar, y cuando dice inmoralidad, recuerda, la inmoralidad es todo lo que rompe la moral. La moral es uno de los factores determinantes del deterioro de la sociedad. La inmoralidad ha provocado un quiebre en nuestra sociedad y una autodestrucción. Y siempre se ha pensado que la moralidad tiene que ver, perdón la expresión, chiquillos, pero yo soy limitado en el vocabulario, ¿ya? Es ser cartucho, del cartuchismo, ¿ya? Yo cuando recién me convertí, yo les debo confesar que para el garabato era seco, pero seco, hablaba con mi esposa ayer, pero seco para el garabato. Yo inventaba garabatos, así, a ese punto. Me sacaban los garabatos de la boca y quedaba mudo, no tenía palabras. Si mi esposa me tuvo que enseñar a hablar. Pero de verdad, cuando me convertí, cuando vino la realidad de Jesús a mi vida, esas palabras desaparecieron de mi vocabulario. Yo no me lo puedo atribuir a mí, no me lo voy a atribuir a mí, pero debe haber habido una disposición en mi corazón a ser transformado. Pero desaparecieron de mi vocabulario. ¿Me entiendes? Y es más, y debo confesarles algo. Bueno, y no solo el vocabulario, sino que habían otras montoneras de cosas que yo hacía con mis amigos. Pero cuando me convertí, yo establecí los límites con mis amigos. Carepalo, 18 años, convencido de lo que había ocurrido en mi vida. Le dije, si ustedes quieren que yo esté con ustedes y que sigamos siendo amigos, no vamos a hacer más esto, no van a hacer esto y no vamos a hablar con grosería. Patúo, ¿no? ¿Y sabes qué hicieron? Respetaron eso. Yo debo darles a ellos ese crédito, que ellos lo hicieron. Se puede hacer. A nosotros nos da vergüenza. Nos da vergüenza levantar la voz y establecer límites. Dice, inmoralidad. La moralidad, la inmoralidad. Inmoral es aquel que no tiene una moral. ¿Y sabes qué? De acuerdo a los análisis de la iglesia ha ido perdiendo
su moralidad. Yo he estado, por preguntas que me han hecho, investigando acerca de seminarios, institutos bíblicos y todo eso, respecto a la malla curricular que ellos dan. Y desgraciadamente debo decir que la mayoría, hay excepciones, las mallas curriculares tienen que ver con ministerios y no con la palabra de Dios. Te enseñan a ser y no ser. Y lo que es peor, no existe el ramo de ética. No existe. Yo soy de los sobrevivientes de los que tuvo ética cuando estudió. Me enseñaron ética. En el seminario, en el instituto bíblico, me enseñaron ética. Ética cristiana. ¿Y sabes qué? Hoy día no existe. Y la iglesia, en la iglesia, no hablo de esta, hablo en general, hay una desmoralización. La gente tiene relaciones prematrimoniales. Ya ni siquiera se sienten pecadores. Que está mal. Defienden el aborto, el feminismo, con libertad. Y si en la iglesia hablan en contra, se van. Gracias a Dios, aquí nadie se ha ido. Y así, las palabras, bueno, está más adelante. Pero ¿me entienden lo que estoy queriendo decir? Dice, y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros. Delante hablaba acerca de la gracia y nosotros tenemos un mal concepto y quiero corregirlo. Y ustedes tienen el privilegio de escuchar esto. ¿Ya? Siempre se ha enseñado, y todos tienen Biblia, ¿alguien no tiene Biblia? No del teléfono, sino Biblia de papel. ¿Ya? En tu Biblia, tú tienes Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? O Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Existen y uno, indirecta o directamente, se nos ha enseñado que el Antiguo Pacto es una cosa que ya no tiene tanta relevancia hoy día porque estamos bajo el Nuevo Pacto, que es el pacto de la gracia. El otro es el pacto de la ley. Si tú hablas de la ley, es legalismo, ¿cierto? Pero si hablas de la gracia, estamos en el nuevo pacto. Es donde nosotros hablamos de libertad. Hemos sido libertados de la ley, ¿ya? Y eso no es así. No es así. No es que ahora a través de la ley alcanzamos a Dios, porque eso no es así. Porque la ley tampoco tenía ese objetivo en el antiguo pacto. No era para llegar a Dios. Era para darnos cuenta, de acuerdo a la enseñanza de Pablo en Romanos, era para darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Pero la ley no ha perdido su capacidad. Es más, Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino, y esto es interesante, a llevar la ley más allá. Y lo que está haciendo Pablo ahora es precisamente llevar la ley más allá. Porque él está diciendo, toda inmoralidad e impureza o avaricia ni siquiera se mencione. Porque hay ley moral en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Tú no podías hacer determinadas cosas. Pero ahora Pablo está diciendo, y también lo dijo Jesús, ya no es solamente no lo debes hacer, si ni siquiera tienes que mencionarlo. La avaricia, ¿ya? Que forma parte de la ley, ya es algo que corrompe, ya ni siquiera es algo que tú debes actuar, ni siquiera debes pensarlo. ¿Me entiendes? ¿Me logran entender lo que estoy queriendo decir? Ya no es simplemente, no están diciendo, no, la ley ya no, están llevando la ley más allá. Ya no es simplemente exterior, sino que interior. No es algo solamente la vida pública, sino tiene que ver con la vida privada. El gran error que cometió San Agustín, el primero de los filósofos cristianos, fue hacer la división de lo privado versus lo público. La vida cristiana en la iglesia y la vida cristiana en la casa. Y se generó un abismo en la realidad del cristiano hoy día.
¿Recuerdan el principio filosófico que la carne es, o el cuerpo es? No, es malo, pero el espíritu es bueno. Se provoca eso. Entonces, lo espiritual, ¿qué vino a salvar Jesús? Nuestro espíritu. ¿Y la carne? La carne es mala. Y ese concepto quedó en la iglesia. Entonces, por eso mostramos apariencia de que somos hijos de Dios y actuamos y que se nos vea de determinada manera, pero en nuestro interior, como decía Jesús respecto a los fariseos, somos son sepulcros falqueados. O sea, ¿qué quiere decir? Por fuera tan pintadito, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Ah? No, muerte. Muerte, no es mugre, es muerte. Y eso es lo que ocurre hoy día en la iglesia. Hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica, hablo de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libertad, hablamos inmoralidades, nos reímos, cuentan chistes. Bueno, me estoy adelantando, voy a seguir. ¿Ya? Dice que ni siquiera como corresponde a santos. Santos quiere decir no son pacatos, no son, como dije delante, cartuchos, sino que tiene que ver con personas que han sido separadas del mundo, separadas de todo lo que contamina, de toda esa cosmovisión caída, de toda esa naturaleza caída, separados de eso y ahora apartados para Dios, ¿ya? Entonces, como santo. Entonces no piensen que santo estamos hablando de los santos como esos inmaculados que están con una aureola y todo. No, no tiene que ver con eso. Eso es lo que la Iglesia Católica enseñó y todo lo que tiene que ver con otra filosofía. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer, por favor? ¿Qué dice? Versículo 4. Ni obscenidades. ¿Qué son? Las obscenidades tienen que ver con palabras obscenas, palabras inmorales, palabras con doble sentido. Obscenidad. ¿Qué dice? ¿Qué más? Mira, necedad, groserías, ¿ya? La palabra de que está hablando de groserías tiene que ver con una palabra de usar un lenguaje vulgar. A mí a veces se me escapan palabras vulgares en el sentido de, ¿cómo fue lo que dije? Cartucho, por ejemplo, eso es vulgar. ¿O no? Sí, es vulgar. Sí, es vulgar. No debería decirlo. En hermenéutica, en homilética, las leyes de la homilética, está prohibido usar esas palabras. O el cachai, o entendí, cosas como esas. Bueno, sigamos. ¿Qué cosa? Ni groserías, ¿cierto? Que no son apropiadas, sino más bien, ¿qué cosa? Acciones de gracia. Y esta palabra es interesante que tiene que ver, ¿ustedes han escuchado la palabra Eucaristía? ¿Sí? Es una palabra, ¿ya? No es una, en la Iglesia Católica habla mucho de Eucaristía. Eucaristía es hacer las cosas buenas. Es bueno, ¿ya? Entonces tiene que ver con tener, dice, una actitud buena. Y esto tiene que ver, ¿y sabes qué? Eucaristía tiene que ver mucho con dar. Con dar. No solamente dar económicamente, ¿se entiende eso? Es dar cosas buenas, ¿ya? Entonces dice, con acción de Dios, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hago la siguiente pregunta. Yo no creo, y no estoy enseñando eso, de que la salvación se pierda. ¿Estamos de acuerdo? Partimos de esa base, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿La salvación se pierde, sí o no? Fuerte. ¿La salvación se pierde, sí o no? No, no se pierde. No se pierde porque no depende de nosotros, depende de Él. Y Él murió por nosotros. ¿Se entiende? No depende de nosotros. Por tanto, la salvación no se pierde. Pero, debemos dar frutos de una vida. ¿Se entiende o no? Porque dice, los inmorales no pueden entrar al cielo. ¿Y qué es inmoralidad? Alguien que hace o dice cosas que no están de acuerdo a la moral, pero no la moral de la sociedad, sino la moral de la Biblia, ¿cierto? Cualquiera que desear en su corazón aún a la mujer de su prójimo ya es
la cosa se puso complicada, ¿se dan cuenta? Entonces, dice, por certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y es interesante, vuelve al tema de la ley, porque dice, todos los que cumplen los inmorales, mira, dice, los inmorales, el impuro o el avaro, ¿qué es? Idólatra. ¿Y qué dice la ley? No tendrás dioses ajenos. ¿Te das cuenta que no está diciendo la ley? No, sin la ley ya no. No, está diciendo la ley, sí, más allá ahora. No es solamente ahora tener un ídolo físico, sino en tu corazón. Los altares que tenemos en nuestro corazón. ¿Se entiende? Esa dice, mira, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, dice, entrará en el reino de los cielos. Dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eran. ¿Qué significa eso? Un antes y un después. Hay una línea que hace una diferencia, ¿o no? ¿Están conmigo? Una antes. Antes erais, ¿qué cosa dice? Tinieblas. Más ahora, ¿qué son? Luz. ¿Qué eres tú? ¿Son luz? ¿Sí o no? Porque si no lo son, oramos al tiro nomás. Y se arregla la cuestión. ¿Ya? Entonces dice, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor. ¿Se acuerdan, Romanos? A través de la renovación de nuestro entendimiento vamos a comprobar cuán bueno, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, y aquí está diciendo, para que examinarlo, dice, para lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien no somos pasivos en esto. Chiquillos, y yo quiero levantarte en esto, y ya estoy terminando. Levantarte, no es solamente combatir, no es solamente esforzar, tenemos que ir y hacer frente y desenmascarar la mentira, la oscuridad y llevar la luz. No es solamente salvarnos, sentarnos y quedarnos cómodos, decir, sí, ya entiendo, sí, no más inmoralidad, no voy a hablar inmoralidad, no voy a hablar con palabras, no voy a ser avaro, no voy a ser avaro, y quedarme sentado. Debemos ir y enfrentar e ir y alcanzar. La Biblia promete que, dice claramente que aún las puertas del infierno no van a prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. Vale decir que nosotros, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como el pueblo de Dios, los santos apartados que han roto todo vínculo con el mundo y con toda su moralidad y sus principios, su ideología y con toda su filosofía, con toda su sociología, su psicología, con toda su estructura. Nosotros hemos roto con ellos y hemos adquirido la de Dios, hemos adquirido la cosmovisión de Dios, de cómo es la realidad. Y en virtud de eso, ¿para qué? Para ir y enfrentar las puertas del infierno, llegar hasta ahí mismo. Vale decir una iglesia victoriosa. Y tú necesitas entender que si tú no te levantas y comienzas a andar como es digno de un hijo de Dios, conforme a la verdad, conforme a la luz, la iglesia no va a cumplir su propósito. Y mientras la iglesia no cumpla su propósito, Él no va a venir de nuevo. Porque dice que Él no retarda su venida, sino más bien, ¿qué está haciendo? Está haciendo, dice, Él está queriendo que todos vengan al arrepentimiento. Y en la medida en que la iglesia no haga su pega, Él no va a poder venir, porque Él está esperando por aquellos que todavía no han entrado a la luz. Entonces, a veces lidiamos con nosotros mismos, con nuestras inmoralidades, con nuestras impurezas, con nuestra avaricia, con todas las palabras obscenas, con todo eso lidiamos otra vez, y dejamos de hacer a lo que hemos sido llamados.
Porque estamos con la cultura de este mundo, pensando en nosotros, adorándonos a nosotros, viendo los beneficios que yo tengo, calculando los beneficios para mi propia vida. Y en la medida en que yo tenga beneficios, puedo hacer algo. Yo doy en la medida en que obtenga un beneficio. Yo hago en la medida que tenga un beneficio. Yo soy en la medida que tenga un beneficio. Y eso, chiquillos, eso es del mundo. El mundo funciona así, pero ustedes no. Ustedes han sido llamados a ser luz. Versículo 14 y con esto termino. Por esta razón dice, ¿qué cosa? Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. La palabra levántate hace referencia a la resurrección. Si un muerto está muerto, que se levante como un muerto se levanta a una vida nueva. Por tanto, no, me voy a detener acá mejor, porque si no voy a entrar de nuevo. Pero la idea es esta, es salir de nuestro letargo, de nuestra pasividad, de nuestra indiferencia. Salir, levantarnos de ese estado, que en el fondo lo que quiere decir el despertarse o el levantarse significa el estar acostado. El estar acostado es cómodo, durmiendo. La Maru hablaba acerca del descanso hoy día, ¿ya? En la primera reunión. Pero el descanso tiene que ver con estar acostado, descansando, sentado, ¿me entiendes? Pero él ahora dice, levántate de eso, levántate de ese letargo, levántate de ese insomnio. En el fondo dice, levántate de ese, perdón la expresión, yo dije que iba a cambiar mi vocabulario, de ese aturdimiento, de estar aturdido. ¿Se entiende el aturdido, cierto? Estar como atontado, ¿ya? Eso, dice, levántate de ese estado. ¿Y sabes qué? Es una decisión que tú haces. Abandonar, dejar y entrar a un estado de luz. ¿Amén? ¿Amén o no? Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo fin de semana, si no durante la semana, el día miércoles, en oración y así sucesivamente. Que Dios les bendiga.